Desde hace días, en Monterrey se siente esa electricidad que solo aparece cuando la ciudad huele a fichaje grande. No es un simple murmullo de pasillo ni una ocurrencia de redes, es ese rumor que se pega en la conversación de la carne asada, en el radio del coche, en el chat del trabajo y hasta en la fila de los tacos. Y el nombre que está provocando que la afición levante la ceja y el corazón al mismo tiempo es uno que jamás pasa desapercibido: Gabigol. Sí, el mismo que hoy está en el Cruzeiro, el mismo que carga una historia de goles, de carácter, de escenas, de momentos que se clavan en la memoria. Y ahora, de repente, suena como una posibilidad real para Rayados. Porque cuando un rumor trae consigo un apellido de esa magnitud, ya no se trata de una fantasía cualquiera. Es como si alguien hubiera encendido una luz en el túnel de expectativas y te obligara a mirar hacia adelante. La pregunta no es solo ¿vendrá?, sino ¿qué significaría que viniera? Y ahí es donde Monterrey se vuelve un hervidero, porque esta ciudad entiende de proyectos ambiciosos, entiende de plantillas poderosas y entiende de querer comerse el mundo. Gabigol, con todo su historial, encaja perfecto en ese tipo de conversación que aquí nos encanta, la de romper el molde. A mí, como aficionado del Monterrey, me pasa algo raro con este tipo de rumores. Me ilusionan, sí, pero también me hacen pensar con frialdad, como si me obligaran a poner el escudo en la mesa y analizarlo con respeto. Gabigol no es un fichaje bonito, es un fichaje que cambia dinámicas, que modifica jerarquías, que trae consigo un peso mediático enorme. Y precisamente por eso, la idea de verlo con la camiseta albiazul provoca una mezcla de emoción y tensión. Porque cuando traes un jugador así, no solo compras goles, compras narrativa, compras presión, compras protagonismo. El rumor no nació del silencio, nació del hambre. Del hambre de grandeza. Rayados siempre está en la conversación de los golpes fuertes porque Monterrey es un club que no se conforma con competir. Aquí se quiere ganar, se quiere imponer, se quiere construir un equipo que no solo sea temido en México, sino respetado afuera. Y si algo representa Gabigol, más allá de cualquier debate, es el sello de jugador que no llega a esconderse, llega a mandar mensajes. A meter el cuerpo. A pedir la pelota. A exigir. A aparecer. Por eso, cuando se comenta que podría haber contactos, que podría haber un puente, que podría existir un interés real, la afición reacciona como reacciona siempre, con una mezcla de fe y suspicacia. Porque uno ha visto de todo. Ha visto rumores que se vuelven humo y ha visto operaciones que caen del cielo cuando nadie las esperaba. Y en ese terreno, Gabigol es el tipo de nombre que podría estar en cualquiera de los dos extremos. Lo cierto es que el simple hecho de que se mencione ya habla de algo, de que Monterrey sigue pensando en grande, de que el club no quiere apagar la chispa. Además, hay un ingrediente que le pone picante a todo esto: la situación actual del jugador. Que esté en Cruzeiro no significa que sea un candado definitivo. El fútbol moderno es un rompecabezas de intereses, contratos, proyectos, necesidades y oportunidades. Y cuando alguien como Gabigol siente que puede cambiar de escenario para volver a encender su carrera o para buscar un desafío que lo ponga otra vez en el foco, las puertas se abren. No digo que ya esté hecho, ni que sea inminente, digo que en este deporte, lo que hoy parece lejano, mañana puede estar en el aeropuerto. Y es inevitable imaginarlo. Imaginarlo con el gigante de acero rugiendo, con la tribuna encendida, con esa vibra de estadio que te obliga a estar a la altura. Imaginarlo celebrando frente a la afición, golpeándose el pecho, señalando el escudo, haciendo ese tipo de festejos que dividen opiniones pero que, en el fondo, alimentan el show. Porque Rayados no es un lugar para jugadores tímidos. Rayados es una vitrina enorme. Aquí te aman con intensidad y te exigen con la misma intensidad. Y eso, para un jugador de personalidad fuerte, puede ser gasolina. Si el rumor tuviera algo de verdad detrás, habría razones de sobra para entenderlo. Monterrey siempre ha buscado piezas que marquen diferencias en partidos grandes. Partidos donde no basta con jugar bien, sino con tener colmillo, sangre fría, instinto. Y Gabigol, con todo lo que se diga, tiene instinto. Tiene esa sensación de que la jugada se va a romper y él ya está ahí. Tiene esa capacidad de aparecer donde la defensa se distrae un segundo. Y en un equipo como Rayados, con el volumen ofensivo que puede generar, un delantero así podría ser un arma que te cambia la temporada. Pero también hay que hablar claro, no sería un fichaje sencillo. Ni por costo, ni por negociación, ni por impacto en el vestidor. Un jugador con ese nombre llega con etiqueta de estrella, y eso obliga a todos a moverse. Obliga a ajustar roles, a administrar egos, a definir jerarquías. Y ahí es donde el rumor se vuelve todavía más interesante. ¿Estaría Monterrey dispuesto a hacer esa apuesta? ¿Se estaría preparando el club para un movimiento que reconfigure su ataque? ¿O todo esto es solo una ola de ilusión creada por el deseo de ver un bombazo? En Monterrey,
Lo que me gusta es que cuando suenan nombres grandes, no nos asustamos. Nos emociona. Aquí estamos acostumbrados a pensar en títulos, en finales, en planteles profundos. Y por eso, cuando dices Gabigol a Rayados, no suena imposible en la mente del aficionado. Suena difícil, sí, pero no imposible. Suena a ese tipo de jugada que solo ciertos clubes pueden intentar, y Rayados es uno de esos clubes. La estructura, el estadio, la ciudad, la ambición, todo grita sí podemos. Ahora, imaginemos la parte futbolística sin romanticismo. Gabigol no sería solo otro delantero. Sería una pieza para resolver partidos cerrados, para castigar a rivales que se encierran, para convertir media oportunidad en gol. Y eso, en una liga donde los detalles definen campeonatos, vale oro. Porque en liguilla, cuando todo se aprieta, cuando el margen es mínimo, el que tiene un killer suele tener ventaja. Y Rayados, históricamente, ha sido un equipo que busca ese tipo de definiciones, la diferencia entre dominar y concretar. También está el tema del estilo. Rayados suele construir con buena circulación, con llegadas por bandas, con gente que puede filtrar. Y Gabigol es un delantero que, cuando está conectado, vive de esos servicios. Pero no solo eso, también sabe asociarse, sabe tirarse un poco atrás, sabe atraer marcas. En un esquema bien trabajado, podría generar espacios para que otros lleguen con sorpresa. Y en un equipo con talento, eso puede volverse un círculo virtuoso. No se trata solo de sus goles, se trata de lo que provoca. Claro que el rumor también trae dudas, y sería mentira fingir que no existen. Gabigol es un futbolista de altibajos emocionales, un personaje que vive con el foco encima. Y Monterrey, aunque es una ciudad apasionada, no siempre perdona cuando la estrella no responde. Aquí la exigencia es brutal. Aquí no basta con un par de buenos partidos. La afición quiere constancia, quiere compromiso, quiere sentir que el que llega viene a partirse el alma. Y la pregunta inevitable es, ¿llegaría Gabigol con esa mentalidad? ¿Vendría a ser líder real o solo a probar un nuevo capítulo? Pero al mismo tiempo, esa clase de preguntas son precisamente las que hacen que el rumor sea tan atractivo. Porque no estamos hablando de un jugador correcto, de esos que pasan sin dejar huella. Estamos hablando de alguien que, para bien o para mal, deja marca. Y el fútbol también se alimenta de eso, de personalidades, de historias, de narrativa. Rayados, hoy por hoy, necesita no solo un equipo competitivo, sino una historia que encienda la temporada, que prenda a la afición, que haga que el estadio se sienta como una caldera. Y un nombre así prende. En la calle, cuando escucho a la gente hablar del tema, noto una cosa, nadie está indiferente. Unos se emocionan y ya lo imaginan levantando el brazo frente a la barra, otros fruncen el ceño y dicen no sé si es lo que necesitamos, y otros simplemente se ríen porque creen que es demasiado grande para ser cierto. Pero el punto es ese, se habla, se discute, se analiza. Y en el mundo del mercado, cuando un nombre se instala así, a veces es porque algo se movió en algún lugar. Porque los rumores no siempre nacen de la nada. A veces son globos de ensayo, a veces son filtraciones, a veces son simples exageraciones. Pero rara vez un nombre como Gabigol se mete al corazón de la conversación sin que existan, por lo menos, condiciones que lo vuelvan plausible. Quizá una necesidad del club, quizá una intención del jugador, quizá una oportunidad de negocio. No lo sabemos. Y precisamente por no saber, la imaginación se dispara. Monterrey es una ciudad que vibra con esas posibilidades, porque aquí el fútbol es un tema serio, pero también es una fiesta. Y si hablamos de fiesta, pensemos en lo que sería su llegada mediática. Gabigol aterrizando, cámaras por todas partes, la gente esperando, el escudo de Rayados al fondo. Sería un evento. Sería una declaración. Sería decirle a la liga, aquí seguimos, aquí vamos, aquí no nos dormimos. Y en un contexto donde todos compiten por atención, por prestigio, por respeto, un movimiento así sería un golpe sobre la mesa. No estoy diciendo que ya venga, estoy diciendo que si llegara, movería el tablero. También hay un factor mental, los rivales. Cuando un equipo anuncia un fichaje así, los demás lo sienten. La preparación cambia. La narrativa cambia. La presión cambia. Y eso, aunque no se pueda medir en estadísticas, existe. Porque el fútbol es psicológico. Y Rayados, con una estrella de ese tipo, le pondría un peso extra a cada partido. ¿Ya viste quién viene? ¿Ya viste lo que trae? ¿Ya viste lo que se están armando? Esa conversación vale. Eso influye. Eso también gana títulos. Ahora, como aficionado, no puedo evitar pensar en el vestidor. En cómo encajaría con los líderes actuales, con la dinámica del grupo, con la cultura interna.
Monterrey tiene una identidad, intensidad, ambición, profesionalismo. Si Gabigol llegara con hambre, podría convertirse en un líder de ataque, en un tipo que exige y arrastra. Pero si llegara solo por la imagen o por el escaparate, sería un riesgo. Y ahí está el punto. Este rumor nos obliga a pensar en el tipo de apuesta que sería. Porque las apuestas grandes no son solo cheque. Son planificación. Son estructura. Son cómo lo vamos a arropar. Cómo lo vamos a potenciar. Cómo lo vamos a integrar. Rayados, cuando quiere hacer algo grande, tiene la capacidad de hacerlo bien. Y por eso la ilusión existe. Porque aquí no se trata de fichar por fichar. Se trata de fichar para ganar. Se trata de que cada pieza encaje en una idea. Y si el club ve que Gabigol puede ser la pieza que falta, entonces el rumor podría empezar a tomar forma real. También es cierto que la afición está cansada de quedarse cerca. De sentir que el equipo tiene todo para dominar, en ciertos momentos clave, se traba. En esos instantes, un delantero con sangre fría se vuelve obsesión. Y Gabigol es precisamente el tipo de delantero que, en su mejor versión, se alimenta del momento grande. De la escena. Del minuto pesado. Del silencio antes del gol. Por eso el rumor pega. Porque toca una necesidad emocional del aficionado, la necesidad de un verdugo. No podemos ignorar tampoco el mercado internacional. Monterrey siempre ha sido un destino atractivo para figuras de Sudamérica, por infraestructura, por visibilidad, por exigencia. Y si el jugador busca un escenario donde pueda ser protagonista, donde el club tenga ambición real, donde la ciudad respire fútbol, Rayados es ese escenario. No lo digo como propaganda, lo digo porque lo vemos. Porque aquí, cada juego es un evento. Porque aquí, la presión te convierte en estrella o te expone. Y esa clase de desafío atrae a ciertos perfiles. A veces, los rumores son también señales de lo que la afición desea. Y si hoy se habla de Gabigol, es porque la gente quiere un golpe. Quiere un fichaje que haga que todos volteen a ver a Monterrey. Quiere que el club se convierta en el centro de la conversación. Y Rayados, históricamente, ha sabido moverse en ese terreno. Por eso, aunque todo sea especulación, nadie lo descarta de inmediato. La historia del club nos ha enseñado que, cuando menos lo esperas, se arma algo grande. Pero hay que mantener la cabeza fría. La palabra clave aquí es rumor. Es posibilidad. Es se dice. Y eso no es poca cosa. A mí me emociona imaginarlo, sí, pero no lo doy por hecho. Prefiero disfrutar el proceso, la discusión, la ilusión, sin caer en la trampa de creer que ya está resuelto. Porque luego, cuando no se da, duele. Y en Monterrey, el aficionado siente con intensidad. Aquí nos ilusionamos de verdad. Por eso hay que dosificar el fuego, aunque el corazón quiera prenderlo todo. Aún así, hay momentos en que el fútbol se vuelve sueño colectivo. Y este rumor, por lo menos, nos regaló eso, un sueño. Un tema para debatir, para imaginar, para gritar en la mesa. Nos regaló la posibilidad de visualizar a Rayados con una pieza explosiva, con un delantero de nombre pesado. Y aunque mañana se apague la versión o se confirme que era humo, nadie nos quita estos días de emoción. Porque la emoción también es parte del juego. Y si el rumor creciera, si los indicios se hicieran más fuertes, si empezaran a alinearse factores, entonces Monterrey viviría una espera intensa. Porque la afición no sabe esperar con calma. Espera con ansiedad, con esperanza, con nervio. Cada hora sería una novela. Cada noticia sería un capítulo. Cada comentario sería una chispa. Y eso, en el fondo, es lo que hace que el fútbol sea tan adictivo, la incertidumbre, el drama, la posibilidad de lo inesperado. También hay un tema que me parece clave, la motivación del jugador. Si Gabigol sintiera que necesita un cambio de aire, un lugar donde recuperar su versión más letal, Rayados podría ofrecerle un escenario perfecto. Un club grande, con exigencia, con recursos, con una ciudad que lo empuja. A veces, ese tipo de entorno despierta al futbolista. A veces, un cambio de camiseta cambia la historia. Y eso es lo que los aficionados imaginamos cuando escuchamos el rumor, el renacimiento, la revancha, el nuevo capítulo. Pero no nos engañemos, los fichajes grandes también se cocinan en silencio. Y por eso el rumor tiene esa textura rara. Porque mientras la ciudad habla, en algún lugar podrían estar ocurriendo conversaciones discretas. O podrían no estar ocurriendo. Nadie lo sabe. Y esa duda es la que mantiene todo vivo. Porque si tuviéramos certeza, esto ya sería noticia oficial. Y como no la tenemos, el rumor se mantiene en ese limbo donde todo puede pasar. Lo que sí es seguro es que Monterrey, como institución,
entiende el impacto de un delantero así. Entiende lo que significa para la marca, para el equipo, para la afición. Y si el club decide ir por algo así, no sería por capricho. Sería por estrategia. Sería porque hay una idea detrás. Sería porque se busca un golpe que tenga sentido en el proyecto deportivo. Y eso me tranquiliza como aficionado, saber que, si se llegara a intentar, sería con seriedad. Hay quien dice que en estos rumores siempre hay una pista, el tipo de conversación que sueltan los que están cerca del club, los gestos, los silencios, las respuestas ambiguas. Yo no voy a vender humo, yo no voy a inventar señales donde no las hay. Pero si voy a decir algo, cuando una versión se sostiene varios días, cuando no se muere rápido, cuando sigue rebotando, es porque toca una fibra real. Y la fibra que toca aquí es la necesidad de gol, la necesidad de un hombre fuerte, la necesidad de sentir que Rayados va por todo. Además, no olvidemos que la Liga MX se ha acostumbrado a fichajes que antes parecían imposibles. Y Monterrey ha sido protagonista de eso más de una vez. Por eso, al escuchar Gabigol, no lo sentimos como locura absoluta. Lo sentimos como difícil, pero no descabellado. Y esa es la clase de frase que alimenta el rumor como gasolina. Porque en el fútbol, lo no descabellado es el terreno donde nacen las sorpresas. Yo me imagino el primer gol. Me imagino la jugada, el centro, el remate, el estadio explotando. Me imagino al equipo abrazándolo, a la gente cantando su nombre. Y luego me freno y me digo, tranquilo. Porque todavía es rumor. Pero esa imagen, aunque sea solo imaginación, tiene poder. Y por eso la afición vibra. Porque Rayados es un club que, cuando sueña, sueña en grande. Y Gabigol es un sueño de esos. También hay quienes creen que sería una distracción, que el equipo necesita otras cosas, que el foco debería estar en equilibrio, en defensa, en medio campo. Y es válido. El fútbol no se gana solo con nombres. Se gana con funcionamiento. Se gana con cohesión. Se gana con un proyecto sólido. Y un fichaje grande puede ser impulso o puede ser ruido. Depende de cómo se maneje. Por eso, aunque yo me emocione, entiendo a quienes piden prudencia. Porque el amor al club también se demuestra pensando. Sin embargo, el ataque es el lugar donde se construyen las leyendas. Y Rayados vive de esas leyendas. Vive de esos momentos donde un delantero te salva, te define, te lleva. Y Gabigol, en el imaginario, es ese tipo de delantero. El tipo que te gana partidos con un gesto. Y eso es lo que la afición busca, un ídolo de ataque que haga que la historia se escriba con goles en noches grandes. Si este rumor se queda en rumor, quedará como anécdota, ¿te acuerdas cuando sonó Gabigol? Y ya. Pero si se convierte en algo más, si se vuelve negociación, si se vuelve posibilidad real, entonces estaremos hablando de uno de esos capítulos que marcan época. Y la simple posibilidad de eso hace que Monterrey esté despierto. Porque el fútbol en esta ciudad no se vive a medias. Se vive con el pecho abierto. A mí me gusta pensar que Rayados, cuando se mueve para ganar. Y si el nombre de Gabigol está en la mesa, aunque sea en el mundo de la especulación, significa que la ambición sigue intacta. Significa que el club no quiere bajar el nivel. Significa que se quiere una plantilla que pueda competir con cualquiera. Y como aficionado, eso me enciende. Porque yo quiero un Monterrey que no se conforme. Yo quiero un Monterrey que haga temblar a la liga. Pero también quiero un Monterrey que sea inteligente. Que no se deje llevar solo por el ruido. Que piense en el vestidor, en la adaptación, en el ritmo de la liga, en el calendario, en el estilo. Gabigol tendría que venir dispuesto a ensuciarse, a correr, a pelear, a adaptarse. Aquí no basta con ser estrella en el nombre. Aquí hay que ser estrella en la cancha. Y si viniera con esa disposición, entonces el rumor se convertiría en esperanza real. Mientras tanto, lo único que nos queda es seguir escuchando, seguir leyendo entre líneas, seguir sintiendo la ciudad. Porque Monterrey tiene un termómetro raro, cuando algo va en serio, la vibra cambia. La gente lo huele. Todavía no sabemos si este es uno de esos casos. Pero el hecho de que estemos hablando de ello ya nos dice algo, la ilusión está viva. Y la ilusión, en el fútbol, es el primer gol antes del gol. Yo no voy a afirmar que Gabigol ya es de Rayados. No voy a jugar a ser adivino. Pero sí voy a decir lo que siento como aficionado, que este rumor, por la magnitud del nombre, por lo que representa, por lo que provocaría, tiene un sabor especial. No es cualquier versión. Es una de esas que te hacen imaginar finales, noches épicas, celebraciones. Y eso, aunque sea especulación, ya vale algo. Y si mañana se apaga, si la versión muere, si todo queda en nada, al menos nos quedará este momento de emoción colectiva.
Este momento donde Monterrey volvió a sentir que lo grande puede tocar la puerta. Porque en Rayados, lo grande siempre está rondando. Lo grande siempre es posible. Y cuando un hombre como Gabigol se asoma, aunque sea como rumor, nos recuerda que este club nació para soñar alto. Por eso, mientras la ciudad sigue hablando, yo me quedo con una idea: si Rayados realmente está mirando hacia Gabigol, es porque quiere un golpe que retumbe. Y si no lo está, entonces el rumor es reflejo de un deseo, el deseo de ver a Monterrey con un delantero que haga historia. Sea como sea, el nombre ya está en el aire. Y en Monterrey, cuando algo se queda en el aire, tarde o temprano alguien intenta atraparlo. Así que aquí estamos, entre la ilusión y la duda, entre la emoción y la prudencia, entre el sueño y la realidad. Gabigol, hoy en Cruzeiro, suena como posibilidad para Rayados, y solo esa frase ya cambió el sabor de la conversación en la ciudad. Veremos si el rumor crece o se apaga. Pero mientras exista, la afición seguirá imaginando, seguirá debatiendo, seguirá vibrando. Porque Rayados no vive de certezas. Vive de ambición. Vive de noches grandes. Y este rumor, al menos, sabe a noche grande. Y yo, como hincha del Monterrey, me permito soñar sin asegurar. Me permito imaginar sin decretar. Me permito sentir esa cosquilla que solo aparece cuando el mercado promete algo fuerte. Porque si algo hemos aprendido en esta ciudad, es que lo inesperado a veces se cumple. Y si un día Gabigol pisa el pasto del Gigante de Acero con la camiseta albiazul, ese día todos recordaremos el momento en que empezó el rumor y diremos: ¿ves? Monterrey siempre va por lo grande. Hasta entonces, que ruede la especulación, que arda la conversación, que se encienda la ciudad. Porque Rayados, cuando suena un nombre así, no se queda callado. Se emociona. Se prepara. Se ilusiona. Y sobre todo, sueña como sueña un club que nació para competir arriba, para imponer respeto, para levantar trofeos. Gabigol a Rayados sigue siendo rumor, pero qué rumor tan peligroso, de esos que, con un solo movimiento, podrían convertirse en realidad y sacudir la Liga MX de arriba abajo. Y si no pasa, no pasa. Pero hoy, al menos hoy, Monterrey vuelve a imaginar un ataque temible, un estadio rugiendo, un delantero celebrando como si el mundo fuera suyo. Y en el fondo, eso es el fútbol: creer, dudar, volver a creer, y no soltar el sueño hasta que el balón diga la verdad.